Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la administración central tibetana. Veamos los titulares. El expreso político tibetano Ngawang Yalsen fallece a los 58 años. China refuerza el control sobre los tibetanos en Draggo y envía a los tibetanos detenidos a campos de reeducación. La oficina del Tíbet en Australia participa en la caminata del Día Internacional de la Lengua Materna. La Kalo Norsin Dolma realiza su primera visita oficial y se reúne con diplomáticos estadounidenses en Washington, D.C. El expresionista político tibetano Ngawang Yalsen, que pasó más de 17 años en prisiones chinas por defender los derechos humanos del pueblo tibetano, falleció el martes de esta semana en un hospital de Lhasa. Tenía 58 años. Fue uno de los monjes de Drepung que organizó la primera manifestación pacífica en Lhasa el 27 de septiembre de 1987 a favor de la independencia. Más tarde fue arrestado y detenido durante 4 meses en un centro de detención en Lhasa. Tras su liberación, continuó trabajando por la independencia del Tíbet y los derechos humanos fundamentales del pueblo tibetano a través de actividades políticas no violentas. El 28 de noviembre de 1989, el Tribunal Intermedio del Pueblo de Lhasa lo condenó a 17 años de prisión por participar en grupos contrarrevolucionarios, incitar al separatismo, realizar actos de espionaje y traspasar fronteras internacionales. También fue sometido a 5 años de privación de derechos políticos, además de su larga condena. Según un informe de Free Tibet, Ngawang fue arrestado nuevamente y luego sentenciado a 3 años de prisión el 24 de febrero de 2015 en el condado de Sok Nakchu por cargos desconocidos. Se sospechaba que su confrontación con los funcionarios chinos sobre la reeducación patriótica condujo a su desalojo de su monasterio. Cumplió una condena de 3 años en la prisión de Drapchi en Lhasa hasta su liberación el 7 de marzo de 2019. Ngawang Yalsen proviene del condado de Telodumchen, de la ciudad de Lhasa, región autónoma del Tíbet, y se convirtió en monje en el monasterio de Drepung en 1984. Según el Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia, las autoridades chinas lanzaron una campaña de represión generalizada contra las comunidades laicas y monásticas en un intento de detener cualquier información sobre la represión tras la demolición de 2 estatuas gigantes de Buda en el condado de Draggo Khartse en la provincia tibetana de Kham. Se sabe de al menos 10 tibetanos que fueron detenidos el mes pasado. Los detenidos son una mujer tibetana llamada Lamo Yanki del pueblo de Trolpa, 2 monjes Tenzin Nyima y Tashi Dorje del monasterio de Drangwa Namya Ling, un laico llamado Tserin Samdo del campamento nómada de Norpa y otros 6 tibetanos no identificados. La mayoría de los detenidos se encuentran recluidos en las llamadas instalaciones de reeducación en Taknakma, cerca de la vía de Dropa, a unos 5 kilómetros de la ciudad del condado de Draggo. Anteriormente era una estación de policía que se convirtió en una instalación de reeducación en 2012, cuando muchos tibetanos fueron detenidos por organizar protestas masivas en Draggo. El Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia ha obtenido una imagen satelital y una foto de la instalación de reeducación, cuya fachada exterior está construida para parecerse a una casa tradicional tibetana o un templo. Las fuentes han informado al Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia que, además de ser reeducados en el centro de detención de Taknakma, los detenidos también están siendo sometidos a trabajos forzados y torturas que llevaron a Tenzin Nyima a sufrir una lesión en el ojo. El lunes de la semana pasada, el representante Karma Singh y la comunidad tibetana de Canberra participaron en la caminata anual del Día Internacional de la Lengua Materna para representar el idioma tibetano. Representantes de la comunidad tibetana crearon conciencia sobre el idioma tibetano y la situación actual de los derechos humanos en el Tíbet a los miembros de otras comunidades como las de Bangladesh, Ucrania, India y China. La señora Tara Cheney, ministra de Asuntos Multiculturales del territorio de la capital australiana, y la señora Elizabeth Lee, líder de la oposición del territorio de la capital australiana, participaron en el evento y hablaron sobre la importancia de la promoción y preservación de la lengua materna. El Día Internacional de la Lengua Materna se celebra en todo el mundo el 21 de febrero de cada año, desde el año 2000, luego de que fuera aprobado por la UNESCO como resultado de la iniciativa liderada por Bangladesh. Es un día para celebrar la diversidad lingüística y promover las diferencias en la cultura y el idioma para desarrollar el respeto y la tolerancia mutuos. Esta semana, la Kalo Norsin Dolma del Departamento de Información y Relaciones Internacionales realizó su primera visita oficial desde que prestó juramento en el mes de noviembre del año pasado. La Kalo se reunió con Nusra Seya, coordinadora especial de los Estados Unidos para Asuntos Tibetanos y subsecretaria de Estado para Asuntos Civiles, Seguridad, Democracia y Derechos Humanos.
También se reunió con Rashad Hussain, embajador general de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, con Nancy Iso Jackson, secretaria adjunta interina de Estado para Población, Refugiados y Migración, y con Scott Busby, subsecretario de Estado en funciones para Democracia, Religión y Trabajo. Durante su reunión con la subsecretaria Sella, la Calon le informó sobre el firme compromiso de la Administración Central Tibetana con el enfoque del Camino Medio y del enfoque proactivo que está adoptando para resolver el problema del Tíbet. La visita es para sentar las bases para futuros compromisos entre la Administración de los Estados Unidos y la Administración Central Tibetana para resolver el problema del Tíbet. La subsecretaria Sella felicitó a la Calon por su nombramiento como ministra y expresó su entusiasmo por visitar Dharamsala para reunirse con su santidad el Dalai Lama y los funcionarios de la Administración Central Tibetana en los próximos meses. Para las reuniones en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Calon Norsin Dolme estuvo acompañada por el secretario del Departamento de Información y Relaciones Internacionales, Karma Chiying, el representante de Nami El-Chedeb y el subsecretario Tashi Dondup de la Oficina del Tíbet. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.